Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoritas, muchachos, señores, señoras, las personas que estén viendo este video. En este video no voy a hacer un video tutorial, sino que más bien voy a hacer un formato de clase, digámoslo así, para que ustedes puedan revisarlo las veces que quieran. Y tiene que ver con la introducción a la programación del PLC. Así es que si quieren pueden pausar el video, pueden buscar un café, cuaderno, lápiz e ir anotando algunos conceptos que son fundamentales para entrar a programar el PLC e introducirse en esta área de lo que es la automatización. Vamos a partir con la idea de la programación desde el inicio, desde lo fundamental. La programación del PLC y la automatización en general se fundamenta en la electrónica. Entonces, hoy día vamos a tocar tópicos de electrónica, vamos a tocar tópicos de sistemas analógicos, de sistemas digitales, de funciones booleanas, vamos a hablar de matemática binaria. Entonces nos vamos a dar cuenta que la programación del PLC incluye muchas cosas. Hay personas que creen que programar es solamente ingresarles programas, resolver problemas de automatización. La programación va mucho más allá. Para ser un buen programador hay que saber cuáles son los fundamentos de la programación. Hay que saber cómo funciona el PLC desde cero, digámoslo así. Y eso es lo que vamos a intentar en esta serie de videos que ya partieron hace un tiempo atrás. Así es que si estás viendo este video por primera vez, sería bueno que partieras desde el primer video que está dentro de esta lista de reproducción. Bien, entonces en este video yo les coloqué como fuente un libro muy bueno que se llama Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones de Ronald Tochi y Widmer, pero también ocupé como fuente lo que es la guía de hardware de PLC Modicom M221, específicamente el CE24R, que es el que tenemos disponible con las personas que estamos trabajando. Bien, eso es lo que intentaremos hacer en esta ocasión. Arrancamos entonces. Vamos a hablar, como dijimos, sistemas analógicos digitales. Vamos después a ingresar a lo que es sistemas digitales, sistemas numéricos, operaciones binarias. Vamos a hablar del álgebra de Boole, tablas de verdad. Vamos a hablar de un ejemplo y después unas tareas para entrar a lo que son las funciones booleanas y sus soluciones. Que dicho sea de paso, las funciones booleanas ya entrarían a ser programas eh, vendrían a ser una programación para el PLC. Así es que si uno entiende bien lo que son las funciones booleanas, ya empezaría a programar el PLC. Bien, entonces, variable analógica y sistema analógico, coloqué ahí la fotito de una persona y su temperatura. La variable analógica a la que me estoy refiriendo, evidentemente, es la temperatura. El sistema analógico para mí la temperatura en este caso es un termómetro de mercurio. El mercurio se aloja en una cavidad en la parte inferior del termómetro y al aplicarle temperatura aquí, el mercurio se empieza a expandir. Cuando el mercurio se expande, pasa por cada una de estas divisiones, por cada una de estas marcas que tiene. ¿Ya? Entonces, el mercurio pasa por todas las divisiones y por todos los espacios que está entre divisiones. Entre divisiones, no salta, es decir, no va de una rayita y después salta a la otra. No pasa de una rayita a la otra, sino que pasa por todos los espacios que están entre rayitas. Entonces, la variable temperatura es analógica porque si tienes 36 grados, no saltas a los 36,1 grados. De hecho, no se sabe qué valor viene después de los 36 grados. ¿Ya? Viene podríamos decir 36,000001 grado, 36,001 grado, 36,01, 36,1, 36,11. Hay infinitos valores entre 36 y 36,1 grados. Entonces, nosotros decimos que la variable es analógica porque entre un valor y otro siempre hay infinitos valores. Entonces, este sistema es analógico, este termómetro es analógico, porque este sistema del mercurio es capaz de entregar los infinitos valores de esta variable. Ahora, nosotros con nuestra posibilidad de visión no somos capaces de distinguir los infinitos valores, pero el sistema sí es capaz de entregar los infinitos valores. Entonces, variable analógica te entrega infinitos valores dentro de un rango. En este caso, el rango del termómetro está entre los 34,3 pareciera ser hasta los 42 grados. Entonces, entre esos rangos, entre ese valor mínimo y ese valor máximo, hay infinitos valores de temperatura. Pero hay también esta variable analógica de temperatura,
se puede medir con un sistema digital, es decir, se puede medir con un termómetro digital. Y aquí sí, el termómetro digital te va a entregar ciertos valores, por ejemplo 37,1, ¿ya? Estando en 37,0, ya sabes que después del 37,0 va a venir el 37,1. Y después del 37,1, 37,2. Antes del 37,0 tienes el 36,9. Claro, entonces aquí tú pierdes información. Pierdes información. Entonces una variable analógica de infinitos valores estás transformando a través del sistema digital en una señal que tiene finitos valores. Finitos valores. ¿Ya? En cambio, una variable analógica de infinitos valores, al trabajarlo de forma analógica, mantiene los infinitos valores. Esa es la diferencia entre un sistema analógico y un sistema digital. Podríamos decir que un sistema digital es una especie de resumen de un sistema analógico. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, los PLC tienen tanto sistemas analógicos como sistemas digitales. Aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo del tiempo, donde está medido aquí con un reloj analógico, completamente analógico, que pasa de segundo a segundo sin saltarse ninguno. Y aquí tenemos un reloj completamente digital, que pasa de segundo a segundo, pero no te muestra ninguna centésima, no te muestra nada. ¿Ya? Variable analógica, sistema digital, variable analógica, sistema analógico. Okay. Bien, entonces los sistemas analógicos, como dijimos, operan con infinita información dentro de un rango de valores, mientras que los sistemas digitales operan con información lógica, ¿ya? Llegando ya un poco más profundo, los sistemas digitales en un PLC operan con valores lógicos que le llamamos típicamente on-off. Eso probablemente lo han escuchado en otros lados. Es decir, todo o nada también se llama verdadero o falso, o cero lógico o uno lógico. Otra característica de los sistemas analógicos es que, por ejemplo, para el caso del PLC específicamente y para el caso de sistemas de automatización, estos rangos de valores, están estandarizados. Y para el caso de voltaje, los rangos de valores de automatización van desde los 0 volt a los 10 volt, mientras que si tú utilizas el rango de corriente, o la magnitud de corriente, perdón, tu rango va a ir de los 4 mA hasta los 20 mA. Entre esos rangos normalmente se trabaja. Este rango de 4 a 20 mA es uno de los más usuales, por si acaso. Entonces acá en los sistemas digitales, si tú no utilizas uno de estos sistemas binarios, digámoslo así, vas a tener cantidades físicas que están representadas en forma discreta, ¿ya? Es decir, sistemas numéricos sin decimales. O sea, no vas a tener sistemas, por ejemplo, que pasen que tengan decimales, que tengan números entre medio, sino que, por ejemplo, un sistema que vaya del 1, y después del 1 va a venir el 2. No va a tener 1,1, 1,2, 1,3, no. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, las señales analógicas son de este tipo, son continuas en el tiempo, no tienen saltos, son continuas. ¿Ya? Si tú buscas, por ejemplo, tienes un valor aquí, vamos a marcar aquí un valor, y si tú buscas en la mitad, vas a encontrar otro valor. Y si tú vas dividiendo la mitad aquí, ya encuentras otro valor. Y cada vez que dividas la mitad, vas a encontrar otro valor. En cambio aquí, tienes un valor, ¿ya? Divides la mitad del tiempo y tienes el mismo valor. Divides la mitad del tiempo y tienes el mismo valor. ¿Ya? Aquí tienes otro valor y la mitad del tiempo el mismo valor. Entonces aquí hay dos valores, no, un 1 y un 0, por ejemplo. En cambio acá no. Acá tú vas dividiendo y siempre vas a encontrar un valor diferente. Esa es la gracia de estas señales. Y aquí está su rango bien marcado. Está el rango el valor mínimo y este el valor máximo. Ese sería su rango. Aquí se le coloca el eje 0 porque este es el eje de simetría, pero esto no significa que sea 0. Ya, por si acaso. Bien, esas son algunas características de los sistemas analógicos y los sistemas digitales. Entonces, para el caso de nuestro PLC, ahí les estoy marcando dónde tenemos nosotros las entradas analógicas. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aparece un menos y un más, lo que indicaría que aquí hay una entrada analógica, y al lado tenemos otro menos y otro más, lo que significa que aquí hay otra entrada analógica. Esas entradas analógicas pueden trabajar con el rango de voltaje de 0 a 10 volt, o también pueden trabajar con el rango de corriente de 4 a 20 mA. O sea, aquí nosotros tendríamos un sistema analógico. Pero en la parte de aquí arriba tenemos lo que son las entradas digitales, y esas entradas digitales pueden trabajar con la lógica positiva que ya conocemos, donde el cero lógico
es apagado y que genera 0 volt en la entrada, y el 1 lógico es el encendido, generando 24 volt en la entrada. Pero también podemos conectar la entrada con una lógica llamada negativa, donde el 0 lógico sigue siendo apagado, pero generando 24 volt ahora. Y el 1 lógico sigue siendo encendido, pero generando 0 volt. Independiente de la lógica positiva o negativa, los valores lógicos son los mismos, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí tenemos un sistema digital de entrada. Y por acá abajo, en las Q, tenemos entonces las salidas digitales. Y esas salidas digitales se pueden alimentar con corriente continua, donde el 0 lógico es cuando la salida, está abierta o apagada, generando 0 volt, y cuando la salida está encendida en 1 lógico, genera 24 volt. Normalmente ese es el estándar de voltaje para la salida. Y también la podemos conectar en corriente alterna, que es lo que normalmente hacemos, y siendo lo mismo el 0 lógico apagada o abierta con 0 volt y el 1 lógico encendida o cerrada con 220 volt, pero en este caso alterno. Entonces, con este pequeño resumen podemos entender que nuestro PLC tal vez se ve pequeño, como ustedes creen, como ustedes lo ven, ¿cierto? O si ustedes creen que es pequeño, pero tiene un sistema analógico y tiene un sistema digital. Uno dice, oye, pero le faltan las salidas analógicas. Sí, le faltan las salidas analógicas, pero es posible anclarle a este PLC, añadirle tarjetas electrónicas, normalmente aquí al lado derecho se le agregan tarjetas electrónicas de salidas analógicas. ¿Ya? O sea, se puede expandir este PLC con módulos agregándole salidas analógicas. Pero así como ven, este PLC tiene un sistema analógico de entrada y tiene sistemas digitales de entrada y sistemas de salida digitales. Entonces, nuestro estudio para esta oportunidad va a ser lo que son los sistemas digitales de entrada y de salida, pensando en aprender a programar en digital, tanto entrada y salida. Sí, evidentemente, cuando uno programa, lo que hace es tratar de relacionar las entradas con la salida, ¿ya? A través de las funciones que trae el PLC en su interior. Bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, hoy día vamos a hablar de los fundamentos de programación de los sistemas digitales del PLC. Bien, entonces, vamos a leerlo aquí directamente para explicar un poquito. A través del tiempo, entonces, respecto al desarrollo de la electrónica, específicamente de la electrónica digital, es decir, la que trabaja con este tipo de señales 0 y 1, las máquinas fueron capaces entonces de, comillas, entender la realidad. No es que la entiendan, sino que da la impresión que la entienden. Y comunicarse con los operarios. No es que se comuniquen con los operarios, sino que ellos entregan un resultado de un proceso que ellos son capaces de realizar. Y esta comunicación, comillas, con los operarios, la hacen por medio de sistemas numéricos, como es el caso decimal. Entonces, en la fotito se muestra una balanza, ¿cierto? Y esa balanza tiene una frutilla. Esa frutilla está siendo pesada y pesa 19,2 gramos, como se muestra aquí en la pantallita. Bueno, aquí abajo entonces se está desplegando cómo opera esta pesa. Entonces, ¿cómo opera la pesa? Tiene una masa, que en este caso es la frutilla, roja, con amarillo y con verde. Esta frutilla se coloca sobre una balanza. La balanza acciona a lo que se llama un elemento primario, que está adentro de la pesa. Este elemento primario es capaz de generar una señal eléctrica, proporcional al peso, a la masa del objeto que se coloca encima. Genera una señal eléctrica proporcional. Y esa señal eléctrica puede ser una señal eléctrica de voltaje, puede ser una señal eléctrica de corriente o puede ser una señal eléctrica de resistencia. ¿Ya? Chuta. Puede ser una señal eléctrica de resistencia, no sé. Pero genera una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica es una señal eléctrica de tipo analógica. Pero internamente, esta máquina no entiende este valor analógico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le aplica una electrónica para codificar ese valor, para digitalizarlo. Es decir, le aplica una electrónica para transformar este valor que es analógico para transformarlo en digital. Entonces, una vez que está codificada esa información y digitalizada, comienza el proceso electrónico para entender cuál es el peso de la masa. Recién aquí se empieza a aplicar todo el proceso de comparación y aplicar un millón de cosas para saber cuál es el peso que tiene aquí la masa. Una vez que se hacen todos los cálculos, entonces dice, me tengo que comunicar con el operario, entonces hago el proceso de decodificación, es decir, tomo el valor digital, voy a colocar aquí
No me quedan muy bonitas las letras, pero se entiende que aquí es el valor digital. Y este valor digital entonces lo voy a decodificar y lo voy a mandar a esta pantallita. Y esta pantallita me va a entregar ese valor numérico decimal que yo soy capaz de entender. Entonces, si nos damos cuenta, esta máquina es una máquina completamente digital. Entonces, eh, el uso de los sistemas numéricos en las máquinas es fundamental. ¿Ya? Es fundamental. Tiene un sistema numérico para trabajar, propiamente tal, que es el digital, y tiene un sistema numérico para comunicarse, que es el analógico. ¿Ya? Cuando nosotros estemos programando en PLC, nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar trabajando, vamos a estar dentro de la máquina programando. Por lo tanto, tenemos que aprender el sistema digital para programar. Ese es el desafío, digámoslo así. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de la máquina. ¿Ya? Esa es la gracia de la programación. Bien. Entonces, para realizar los procesos lógicos, para comunicarse entre ellas, entre las máquinas, o bien para, comillas, entender cierto tipo de proceso, ocuparon sistemas numéricos diferentes al decimal, como ya lo vimos, los cuales operan solo con cifras enteras. Algunos sistemas numéricos utilizados son el sistema binario, el sistema octal que también se utilizó y el sistema hexadecimal. Sistema binario en base 2 significa que solamente tiene dos elementos, que en este caso es el 0 y el 1. Sistema octal o en base 8 tiene 8 elementos que van del 0 al 7. Y no existe aquí el 0,1, 0,2, no, sino que va al 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Y el sistema hexadecimal que va del 0 hasta la F. Es igual que el sistema decimal del 0 al 9, nuevamente sin comas. Y cuando llega al 9, después del 9 viene la A. Y después la B, la C, la D hasta la F. Entonces, pero este sistema hexadecimal normalmente se utiliza como a nivel de software, no a nivel de electrónica. El sistema numérico utilizado para las máquinas a nivel de electrónica, sistema binario. ¿Ya? Cuando hablamos de ciertos procesos, cuando hablamos de cierto tipo de procesos, me disculpen que no sea que no tenga tan buen pulso, pero me complica aquí el mouse. Eh, Estoy hablando de tipos de procesos como este, miren. Aquí un ejemplo que todos podemos entender. Los sistemas de alarma, por ejemplo, con este tipo de sensores magnéticos, em, están observando no si la ventana está abierta o cerrada, están observando si es que hay o no hay campo magnético. Me explico. Tenemos un sensor de campo magnético. Tenemos un sensor de campo magnético aquí. ¿Ya? Y este sensor de campo magnético está midiendo el campo magnético de un imán. Aquí hay un imán. Y este imán está, como se ve aquí, pegado en la ventana o en el marco de la ventana si quieren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sensor está midiendo el campo magnético del imán. Por lo tanto, cuando la ventana está cerrada, el sensor no ve a la ventana, sino que ve al imán. Entonces, la ventana está cerrada, entonces dice, sí, hay ventana, porque está midiendo el campo magnético del imán. Entonces dice, hay un 1 lógico, hay campo magnético, aquí. Pero cuando la ventana está abierta, pierde el campo magnético del imán. Entonces dice, no hay campo magnético, hay un cero lógico. Por lo tanto, si hay un cero lógico, no hay ventana, es decir, la ventana está abierta. Entonces como que va de atrás para adelante, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿hay campo magnético? Uno lógico. Sí hay ventana, por lo tanto la ventana está cerrada. No hay campo magnético, cero lógico. No hay ventana, es decir, la ventana está abierta. Entonces, este tipo de procesos eh, son más comunes de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, una luminaria está encendida y si no está encendida es porque está apagada. Aquí lo mismo. Si la ventana no está abierta es porque está cerrada. Y al revés, si la ventana no está cerrada es porque está abierta. Son valores binarios. Por eso que ocupamos este sistema binario. Un motor. Si un motor no está girando es porque está detenido. ¿Ya? Un calefactor. Si un calefactor no está generando temperatura, es porque está sin generar temperatura. ¿Ya? Una válvula. Si una válvula no está abierta, es porque está cerrada, etc. Entonces, si nosotros empezamos a pensar bajo esa lógica, nos vamos a dar cuenta que a nivel industrial, a nivel comercial y a nivel domiciliario, existen muchos procesos que son de este tipo.
Por lo tanto, existen muchos procesos que nosotros podemos pensar como si fueran procesos de tipo binario, o sea, como si fueran sistemas digitales. Entonces, es muy necesario saber los sistemas numéricos digitales, porque el PLC va a hacer uso de ellos para su programación. Entonces, en el sistema numérico binario, es posible realizar todo tipo de operaciones matemáticas del sistema decimal, pero no directamente con estos símbolos de suma, o sea, perdón, de multiplicación, de división, sino que por medio de la combinación de tres operaciones, que son la multiplicación, la suma y la negación o inversión, siendo esta última, la negación o inversión, una función exclusiva del sistema binario. ¿Por qué? Porque como el sistema binario tiene solamente un 0 y un 1, entonces si yo niego o invierto un 0, es decir, si yo en el sistema binario no tengo un 0, entonces lo único que puedo tener es un 1. Y si yo no tengo un 1, entonces lo único que puedo tener es un 0. Eso se da solamente en binario, en ninguno más. Entonces, esta operación de inversión o negación es exclusiva de los sistemas binarios. ¿Ya? La suma y la multiplicación ya, bueno, sabemos que existen en todos los demás sistemas. Así es que es muy fácil de aplicar. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan estas operaciones, digamos, aritméticas, aritmética binaria, para después aplicarla en lo que es la programación. Después nos vamos a dar cuenta que esta multiplicación, suma y negación tiene directa, pero directa relación con lo que es la programación en PLC. Ahí lo vamos a ver yo creo que en unos videos posteriores. Bueno, entonces, solamente para saber cómo se multiplica en binario, es lo mismo que en decimal. Si multiplicamos 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos simplificar aquí en una tabla donde decimos que el 0 por 0, que es lo mismo que decir aquí, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0 por 1, 0. Aquí 1 por 0, es decir, 1 por 0, 0, y después 1 por 1, 1. O sea, esto es muy sencillo, digamos así. Bueno, la suma tal vez un poquito más compleja, donde decimos 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y aquí 1 más 1 sería 2, pero en el sistema binario no existe el 2, existe solamente 0 y 1. Entonces, 1 más 1 nos da 0, pero con reserva 1. Esto es como cuando sumamos, por ejemplo, 9 más 1. 9 más 1 nos da 10, es decir, 0 con reserva 1. Aquí sería la situación análoga, es decir, 1 más 1 me da 0 con reserva 1. ¿Ya? Entonces, 0 con reserva 1. Ahora, como sabemos que los números siempre están acompañados de ceros que están a la izquierda, entonces aquí me queda 1 más 0 más 0, entonces sería una situación como la que está aquí, por lo tanto me da 1. Entonces, para efectos de tabla, aquí estaría la suma. Entonces, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 le colocamos el valor más grande, digamos así, o el dígito más significativo se le llama esto. Entonces, para efectos nuestros de tabla, 1 más 1 sería 1. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entendamos. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Esto es lo que aplicaremos para efectos de cálculos. Bien, y la negación o inversión, que es muy sencilla. Entonces, el símbolo es esta rayita que está aquí arriba. Entonces, 0 negado es igual a 1, la inversión. 1 negado es igual a 0, la inversión. La negación también se puede aplicar a las operaciones, y esto es lo entretenido. ¿Ya? La suma negada se transforma en multiplicación, y la multiplicación negada se transforma en suma. ¿Ya? Eh, a esto también se le conoce como las leyes de De Morgan. Se le llama De Morgan porque es un apellido y es el apellido de la persona que digamos, descubrió esta ley o aplicó esta ley. ¿Ya? Entonces, la negación se le puede aplicar tanto a un valor como a una operación, a una constante, a una variable, como a la operación. Esa es la gracia. Bien, entonces como resumen de las operaciones, muy sencillo, ahí les dejo la multiplicación, la suma y la negación. Eso es lo que yo quiero que tengan ahí como clave, muy sencillo, o sea, no sé si hay alguien que no pueda no aprender eso, o sea, es muy fácil, digamos así. De todas formas, le pueden ir poniendo pausa e ir anotándolo en el cuaderno, ya sería ideal también que lo fueran escribiendo para efectos de internalizarlo. Bien, entonces
La operatoria, el aritmética binaria, como se dieron cuenta, es muy pero muy sencilla. Entonces la gracia es el álgebra, es decir, las funciones binarias, ¿ya? Entonces se denomina álgebra de Boole al álgebra utilizada para representar funciones matemáticas que operan con el sistema binario, ¿ya? Que operan con el sistema binario. Este tipo de álgebra fue desarrollada por el señor George Boole en el siglo XIX y casi un siglo más tarde sería el fundamento matemático para la implementación de las primeras computadoras, ¿ya? Para la implementación en el sentido de hardware, porque en el sentido de software ya sabemos que las computadoras pueden también funcionar con el sistema hexadecimal. Bueno, entonces el álgebra de Boole, como toda el álgebra que conocemos, ¿cierto? Permite expresar una ecuación matemática, en este caso binaria, por medio de la relación entre constantes, variables y operaciones. ¿Qué es lo que hace todo el álgebra? Constantes, variables y operaciones. Ahora, estas constantes pueden ser dos. Esta constante pueden ser un 0 o puede ser un 1. Y las variables también pueden tener dos valores. Pueden tener valor 0 y pueden tener el valor 1. Y las operaciones, que pueden ser solamente tres, que pueden ser suma, que pueden ser multiplicación o que pueden ser negación. Le voy a poner la rayita aquí arriba. Entonces, este tipo de álgebra es muy sencilla, porque esto es todo lo que puedo tener, no puedo tener más. Entonces, podemos pensar que la programación en PLC tampoco es tan compleja. No, no lo es. Bueno, algunos ejemplos. Pueden existir 500.000 ejemplos, y estoy colocando algunos que se me ocurrieron nomás. Por ejemplo, la función f1, a por b por c. La función f2, a más b más c. Función f3, a negado por b más c. Función f4, a por c todo negado más b por d. ¿Ya? Entonces, si aplicamos esto al PLC, las funciones f, es decir, f1, f2, f3, f4, podrían ser la expresión matemática de una salida digital, lo que hablábamos hace un ratito atrás, las salidas digitales, de la Q0 hasta la Q9. Esto podríamos perfectamente colocarle Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, etc. ¿Ya? Entonces la f pueden ser Q, ¿ya? Y todo lo que son las variables A, B, C, D podrían simbolizar a las entradas digitales, desde la I0 hasta la I13. Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, estas ecuaciones del álgebra booleana ya representan un tipo de programación para el PLC. Ahora, nosotros no la vamos a ingresar aquí, se la vamos a ingresar al PLC directamente como una función del álgebra de Boole. Nosotros se la vamos a ingresar con otro lenguaje, que esto lo vamos a traspasar a un lenguaje después. Pero esto ya representa un programa de PLC, por si acaso. ¿Ya? En este caso sería un circuito serie, aquí sería un circuito paralelo, aquí sería un circuito serie paralelo, etc. Ahí vamos a ir hablando de esto. ¿Ya? Pero esto ya es programación, por si acaso. Bien. Encontrar la solución de una ecuación booleana es lo mismo que decir función booleana, significa entonces encontrar el resultado de todas las posibles combinaciones que se pueden dar al evaluar las variables, es decir, al colocarle 0 o 1 a todas las variables, al A, B, C y D ponerle 0 y 1. Hay que encontrar todas las combinaciones. Entonces, como estamos dentro del sistema numérico binario, ya dijimos que las variables pueden asumir solo dos valores, que son 0 y 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo que puede ser al azar. Yo coloqué el FA multiplicado por B. A puede ser 0 o 1 y la B puede ser 0 o 1. Entonces, si yo quiero encontrar la solución de esta ecuación, yo tengo que encontrar tengo que encontrar la solución de todas las combinaciones, perdón. Entonces, aquí no hay una única solución. Aquí tienen que haber varias soluciones. ¿Cuántas? Según el número de combinaciones que me den estas dos variables. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? Tengo la primera combinación, cuando A vale 0 y cuando B vale 0. Si estas dos valen 0, entonces digo, aquí hago lo que es la evaluación, digo, voy a evaluar aquí la función y digo A vale 0 y B vale 0. Entonces 0 por 0 me da 0. Y ahí tengo la primera solución. Segunda combinación, A vale 1 y B vale 0. Entonces A por B me queda 1 por 0.
Si multiplico 1 por 0 ya sabemos que vale 0. Ahí tengo la segunda solución. Tercera combinación, cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces A por B me queda 0 por 1 y ya sabemos que eso nos da 0. Y la cuarta combinación, cuando A vale 1 y B vale 1. Entonces F, A por B, 1 por 1. Por lo tanto me da 1. Ahí tengo todas las combinaciones. Ahora, esta forma de hacerlo, nos puede llevar a confusiones, ¿ya? Porque esta es una forma como, así como, podríamos decirle entre comillas, así como al ojo, ¿ya? Así como probando. Porque yo tendría que establecer un sistema que me permita estar seguro de que estas cuatro posibilidades efectivamente son las cuatro combinaciones posibles. Tendría que estar ultra seguro de que no he repetido combinaciones y de que no me falta ninguna combinación. Entonces trabajar de esta forma no es muy seguro. Por lo tanto, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace un sistema de trabajo con tablas. Y estas tablas se le llaman tablas de verdad o tablas de soluciones. Entonces, cuando tú quieres saber el resultado o la solución de una función booleana, aplica las tablas de verdad. Y las tablas de verdad tienen en el fondo tres partes. El encabezado, tiene la columna de las soluciones y tiene lo que son las combinatorias o las combinaciones, ¿ya? Entonces, para el ejemplo anterior, aquí tenemos el encabezado donde está la función o la salida, que esta puede ser una Q de tu PLC. Tenemos las variables, que pueden ser entradas del PLC, por ejemplo, ¿ya? Y este sería el encabezado. Aquí va la letra, digamos así, ¿ya? Aquí estaría la columna, donde están las soluciones, que sería todo el número en rojo. Y aquí estaría la combinatoria, donde van los valores que asumen las variables. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Estos valores son los que asume A, B en cada una de las filas. Y cada fila sería la combinación. Entonces aquí se anota la función y de ahí se van reemplazando. Por ejemplo, primera fila, el A vale 0 y el B vale 0. Entonces aquí está 0, 0, multiplicamos 0. Tomo este 0 y lo copio acá. Segunda fila, el A vale 1 y el B vale 0. Entonces aquí reemplazo 1 por 0, 0. Lo mismo que hicimos delante. Y así sucesivamente sacamos todos los resultados y lo copiamos por aquí. Ahora, eh, lo primero que se debe saber para elaborar una tabla de verdad es el número de filas y el número de columnas. En el fondo, esto nos va a decir el número de combinaciones, ¿ya? Ahí vamos a estar ultra seguros de cuántas van a ser las soluciones que va a tener la función que quiero resolver. Entonces, con el número de columnas y con el número de filas, yo voy a tener claro cuántas soluciones tengo que tener sí o sí. No voy a estar así tentativamente tratando de sacar un resultado. Para eso aplicamos dos ecuaciones. Las ecuaciones de las columnas, que dice que el número de columnas es igual al número de variables que tienes en la ecuación más 1. Número de variables más 1, donde este 1 representa a la columna de las soluciones que vimos anteriormente. Fácil. Y el número de filas es igual al número de variables, a 2 elevado al número de variables, 2 elevado al número de variables más 1, donde este 1 representa al encabezado que vimos anteriormente donde van las letras. Entonces, si tú tienes dos variables, te queda 2 elevado a 2, te queda 4. Por lo tanto, ya sé que tengo que tener 4 combinaciones o 4 soluciones, ¿ya? Entonces, esa potencia, 2 elevado al número de variables, es lo clave, porque ahí sé claramente cuántas combinaciones tengo y cuántas soluciones en el fondo son las que tengo que obtener. Las combinaciones son lo mismo que las soluciones. Entonces, aplicando estas dos formulitas, esta que está aquí arriba, la de las columnas y esta de las filas, ya tengo el 30% del trabajo listo. Ahora, ¿cómo completo la tabla de verdad? Es decir, ¿cómo completo las combinaciones, las que vimos delante? ¿Cómo completo la tercera parte, las combinaciones? Para completar las combinaciones hay que aplicar un sistema que se llama sistema de cambio según el peso. Pareciera que es complicado hacerlo, pero el puro nombre es lo difícil, completarla no tiene ninguna dificultad. Es decir, para completar lo que aparece aquí en la columna de las variables, aquí para abajo, el A, el B, el C, hay que aplicar el cambio según peso. Y para completar lo que aparece aquí en la columna de las soluciones, hay que evaluar la función en cada una de las filas como vimos anteriormente. Aquí está la gracia, digamos, aquí en esta parte. Entonces, ¿cómo completo las variables hacia abajo? Asignándoles un peso.
Entonces, siempre les recomiendo que cuando ustedes coloquen la fila de las soluciones o de la función, siempre va a ser la de la derecha, la más a la derecha. Y de ahí para allá, para la izquierda, ustedes van colocando las variables. Entonces esta va a ser su primera variable y va a tener un peso de 0. Entonces 2 elevado a 0 le va a dar, perdón, un peso de 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 le va a dar 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable va a ir cambiando cada una fila. Entonces siempre va a partir con un 0 y después va a ser un 1. Entonces después va a ser un 0, después va a ser un 1. Y así va a estar 0, después va a ser un 1. No me quedó muy bueno este 0, pero bueno. ¿Ya? Y así, 0, 1, 0, 1, las veces que te diga la combinación. Si son 2, si son 4, si son 8, ahí. Las veces que te diga tu combinatoria. La siguiente va a tener un peso de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 te da 2. Es decir, que esta va a cambiar cada dos filas. Es decir, 0, 0, y después te va a dar 1, 1. Después 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. El otro, 2 elevado a 2, que te da 4. Es decir, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí sería 1, 1, 1 y 1. Y después 0, 0, 1, 1, cada cuatro filas. El siguiente, 2 elevado a 3, cada 8, 8, 0, 8, 1, 8, 0, 8, 1. 2 elevado a 4, que te va a dar 16, 16, 0, 16, 1, y así sucesivamente, mientras más a la izquierda, mayor peso. Sencillo. Si el principal trabajo está aquí, en la columna de las soluciones, ¿ya? Porque ahí tienes que evaluar fila por fila. Bien, entonces lo vamos a ver como un ejemplo, ¿ya? Encontrar la solución para la función booleana f igual a negado por b más c. Entonces la solución, lo primero, elaborar la tabla de verdad. Para eso aplicamos la ecuación del número de columnas, que dice que es el número de variables más 1. ¿Cuántas variables tengo? Tengo A, B y C, tres variables. Aquí están mis tres variables. Y le sumo el 1, me da 4. Entonces, ¿cuántas columnas tengo? 4. Estamos listos. Número de filas, 2 elevado al número de variables, 2 elevado a 3, más 1, más 1. 2 elevado a 3, 8, más 1. Y este 8 para mí es importante, porque ese es el número de combinaciones y de soluciones. Entonces ya sé que tengo 8 combinaciones, 8 soluciones. Con eso ya estoy clarito ya de lo que tengo que lograr al final al final de mi tabla, digamos, lo que tengo que tener como solución. Entonces tengo en el fondo 4 columnas, 9 filas. Entonces lo que tengo que hacer ahora es completar la tabla de verdad y al final evaluar la función y estoy listo. Bien, entonces ahí están las 4 columnas y las 9 filas. Siempre la primera fila es la encabezada, entonces partimos contando de aquí como si fuera la primera fila. ¿Ya? Vamos a decir que esta es la primera fila. Bien, entonces completamos la combinatoria, ¿ya? Ahí está, según el peso, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, el otro 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y el otro 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es esto. Si esto es lo complicado, digámoslo, si esto, aquí es donde está el trabajo, aquí, en esta columna, las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos la función, que era esta, a negado por b más c, y después evaluamos en cada fila. Vamos con la primera fila, entonces decimos, ¿cuánto vale a en la primera fila? Vale 0. 0, pero negado, porque la está negado. Por b, ¿cuánto vale b en la primera fila? 0. 0 por 0. Más c, ¿cuánto vale c en la primera fila? 0. Aplico esta ecuación y me da que es esto. 1 por 0 más 0. 0 negado, 1. Bueno, hago todo este resultado, 1 por 0 más 0, 1 por 0 me da 0, más 0, 0. Listo. Este 0 que está en rojo, después lo voy a copiar aquí, ¿cierto? Segunda fila, ¿cuánto vale A? A vale 1. 1 negado. ¿Cuánto vale B? B vale 0. 0. ¿Cuánto vale C? 0. 0. Y empiezo a resolver. El 1 negado me da 0, 0 por 0 me da 0, aquí está más 0, me da 0. Listo. Aquí, ¿cuánto vale A en la tercera fila? 0. 0 negado. B en la tercera fila vale 1. Aquí está el 1. C en la tercera fila vale 0. Y empiezo a resolver. 0 negado vale 1. 1 por 1 me da 1.
más 0 me da 1. Lo copio, listo. Y así voy reemplazando en cada una de las filas, voy sacando las soluciones, lo voy haciendo con calma, evidentemente, em, revisando que no me haya equivocado, al reemplazar los valores en cada una de las filas, hasta que llego al final, reviso y ahí tengo mi tablita de verdad. Entonces con eso ya estoy listo. Ahora, el tema es, completa tabla, pero ¿qué significa esto? Significa muchas cosas. Si yo pienso que esto es una salida de mi PLC, esto es una Q, y estas son entradas del PLC, por ejemplo, una I, ¿ya? Pongámosle que estas son I, ¿ya? I, X, no sé, I algo. Estas van a ser puras Is, ¿ya? Y A, y B, y C, no sé. ¿Mm? Entonces, esta salida va a estar apagada cuando todas estas entradas estén apagadas. Si se enciende la entrada A, también va a estar apagada, pero si se enciende la entrada B, se va a encender la salida QF. Si se enciende la B y después se enciende la A, por ejemplo, se va a volver a apagar. Si se enciende la C sola, se va a encender. Si se enciende la C con la A, se enciende. La C con la B, se enciende. Y si se encienden todas, también se enciende. Entonces, con esta columna, yo soy capaz de entender cómo va a operar mi salida Q. Y esa es la gracia. Entonces, bajo ese punto de vista, yo voy a poder controlar un proceso. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a tener un proceso y ese proceso nosotros lo vamos a automatizar a través de estas funciones matemáticas, booleanas o binarias, como quieran. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces, antes de entrar en ese aspecto ya más de automatización, lo primero es aprender a trabajar con estas tablas de verdad y aprender a resolver estas funciones booleanas. Después ya las vamos a aplicar. Una vez que aprendamos todo lo que es el manejo matemático, operatoria, aritmética y todo eso, que es lo que estamos haciendo en esta pequeña clase, una vez que manejemos eso, ya nos vamos a meter ya en todo lo que es la lógica de programación y ahí le vamos a encontrar pero ultra sentido a lo que es esto que es las funciones booleanas. Bien, entonces, para practicar, vamos a dejar aquí algunos ejercicios. Yo les coloqué aquí algunas funciones. Aquí le coloqué luminaria, chicharra, contactor, ¿ya? Hice algunas funciones al azar para que ustedes practicaran solamente, ¿ya? B negado más C y toda esta suma multiplicado por A, luminaria. La chicharra, A por B más B negado por C más C negado por D. Contactor, A por C todo negado más B por D negado. Algunos consejos para resolverlo. En la primera, les recomiendo, o sea, no les recomiendo, sino que lo que tienen que hacer es negar el B, después sumarlo y al final multiplicar con A, ¿ya? Cuando vayan resolviendo fila por fila. En la chicharra, primero negar el B, negar el C, después va a hacer las multiplicaciones y al final sumar. Bueno, evidentemente hay que multiplicar aquí primero también. Y en esta, lo primero, multiplicar. Aquí lo primero, negar, después multiplicar. Aquí primero multiplicar, después negar. ¿Ya? Entonces por eso lo hice. Porque aquí hay que multiplicar primero, después negar. Aquí hay que negar primero y después multiplicar. Y al final hacer la suma. Bien, algunos consejos para resolverlo. Espero que empiecen a entender un poquito cómo funcionan estas máquinas que nos permiten hacer automatización respecto de sus sistemas analógicos, respecto de sus sistemas digitales, y espero que empiecen a entender lo importante que es la operatoria de las funciones booleanas. Más adelante le van a encontrar mucho sentido cuando empecemos a programar y a resolver problemas de automatización. Nos van a ayudar bastante. ¿Mm? Esto es introductorio, ¿ya? Esto es lo fundamental. Después nos vamos a dar cuenta que hay cosas mucho más profundas que esto, pero esto es la base para entender lo que viene más adelante, así que hay que manejarlo. Así que espero que hagan las actividades propuestas, los ejercicios propuestos, revisen este video más de una vez para salir de dudas y los que tengan más dudas lo pueden hacer directamente por correo. Así es que estén muy bien, estudien, esta materia es muy entretenida y si lo piensan, como lo vimos en algún documental por ahí, el mundo está muy automatizado. Y aunque no lo crean, este tipo de funciones entonces está ayudando a que las cosas funcionen de manera automática y hagan que nuestra vida sea tal vez un poquito más fácil de lo que era antes.
Así es que tiene mucho sentido esta materia para el diario vivir. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao, chao, chao.